Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Hoy vamos a tratar un tema, la verdad, bastante apasionante, retador, que es navegar la gerencia de proyectos, pero desde el punto de vista de la IA. ¿Listo? Entonces, para esto les traigo y les propongo esta agenda donde vamos a entender primero unos desafíos actuales. Los desafíos que los gerentes de proyectos y las organizaciones estamos enfrentando. ¿Ok? Luego vamos a entender un poquito la IA, algunos conceptos, ¿cierto? Y de ahí pasamos a unos usos, les traigo unos ejemplos de uso dentro de la misma gerencia de proyectos. Luego llegamos a unas conclusiones y abrimos un espacio para preguntas. Entonces, todas las imágenes, quiero aclarar, de este estilo, fueron generadas por inteligencia artificial para esta presentación. Entonces, son formas que uno se puede apoyar para el momento de hacer sus presentaciones y están diseñadas temáticamente. Se van a poder dar cuenta que ilustran lo que el tema a tratar. Perfecto. Entonces, voy a hablar ahora de esos desafíos, de ciertos desafíos, y el primero es la economía. Los gerentes de proyectos tenemos que estar pendientes al contexto, al entorno externo de nuestras organizaciones, y la economía no va a pasar de moda y tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque la economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar. Eso es un concepto que todos tenemos que tener. ¿Okay? Pero lo impactante aquí, cifras 2023, la economía mundial es de 105 trillones de dólares. ¿Ok? Y aquí pueden ver el GDP de los principales países. Estados Unidos, 26.9 trillones. China, 19.4 trillones. Y así podemos ver, y Colombia está en el puesto 45 con 0,33 trillones de dólares. Entonces, el dato que también les traigo es, según Harvard Business Review, en el mundo tenemos una inversión en proyectos de manera anual de 48 trillones de dólares. Entonces, es casi combinar, estamos en el tope. Si fuéramos un país implementando proyectos, un solo país haciéndolo, seríamos los primeros. Tenemos una gran responsabilidad generando nuestros proyectos. Pero el tema que dentro de la economía, no solamente es qué tan importantes somos, qué tan grandes somos, sino la productividad. Aquí les traigo la pregunta que se hacen muchos teóricos y es, ¿a dónde se fue la productividad? ¿Por qué? Porque la productividad se ha visto afectada desde los principios de la primera revolución industrial, donde en crisis, aquí había un análisis donde decía la gráfica que está en naranja es la gráfica donde te muestra cómo fue la crisis financiera del 2008. Y su periodo de recuperación en el eje de las X te representa los años. Pero acá es el impacto en la vertical, te dice qué tan profunda fue la crisis. Entonces aquí lo que les estoy diciendo es, en la crisis del 2008 nos demoramos más de 5 años en poder recuperar productividad. Pero ¿qué sabíamos en la humanidad? Que antes las anteriores crisis ya la economía daba una respuesta positiva pasados 5 años. Quiere decir las crisis cada vez son más profundas. ¿Sí? Pero ahora tenemos una crisis que acabamos de vivir todos, la pandemia. ¿Ok? Y la pandemia apenas están saliendo esos efectos, ¿cierto? Y en la pandemia lo que se está hablando es que fue todavía más profundo. O sea, tras que nos estamos demorando más de 5 años, el efecto fue más profundo. Porque miren, el impacto aquí fue hasta la escala del -8 y aquí se está hablando inclusive en la red extendida, el impacto fue hasta -15 en productividad y no nos hemos recuperado. ¿Ok? Entonces, es un tema que vivimos en una economía muy retadora, estamos viviendo crisis cada vez más cercanas, pero un concepto que me pareció muy interesante es que ya la economía está cambiando y apareció un concepto que desde 1960 hasta el 2021, más o menos,
todas las organizaciones se dirigían por operaciones. ¿Qué quiere decir? Buscábamos eficiencia. Siempre buscábamos ser mucho más eficientes. Entonces, de hecho, comenzamos que casi el 80% de nuestra preocupación en 1960 era ser más eficientes. El resto era generar proyectos. Pero si se dan cuenta, por más que todo proceso puede mejorar, puede ser más eficiente, algo pasó desde el 2005 y se vio más en el 2001, que la caída en esa gráfica que están viendo es mucho más pronunciada, ¿cierto? Y eso se debe a un buen momento de entre los robots que teníamos y la IA que teníamos, ¿cierto? Entonces después vamos a ver por qué, porque es que los robots existen hace rato y la IA existe hace rato. Pero ¿por qué en ese momento, porque justo en ese año, pasó esto? Y entonces ahora las organizaciones están diciendo, hey, yo ya no puedo seguir trabajando, necesito tener eficiencia, pero ahora ya tengo que ser orientado a cambios, ¿cierto? Mis preocupaciones tienen que ser orientadas a generar esos cambios. ¿Y quién es el llamado a generar esos cambios? Los proyectos, ¿ok? Entonces por eso es que hoy en día se habla de la economía de proyectos. Eso es un concepto, vamos a decirlo así, nuevo, donde ya las organizaciones cambian esa mentalidad y dicen, yo tengo que mantener las luces prendidas, operación, pero tengo que generar cambios en mi organización. Entonces, quédense con ese concepto de que los proyectos son aquellos que generan los cambios en todas las organizaciones donde ustedes trabajan, ¿ok? Y eso me lleva a que hablemos un poco que los proyectos como tal en sí son un desafío, ¿ok? Y diferenciemos un poquito. Yo les abría un poquito una abreboca de qué eran los proyectos y qué es su diferenciación con las operaciones o con la estrategia. Y aquí hay una frase que me gusta mucho, que dice, las operaciones mantienen las luces encendidas, la estrategia proporciona la luz al final del túnel, o sea, esa idea que te da, pero la gestión de proyectos es la locomotora que hace avanzar a las organizaciones. Hay algo que hay que empujarlo y los proyectos son los que hacen eso, ¿ok? Pero cifras del PMI del 2021, y no ha cambiado mucho, dice que los proyectos logran cumplir, solo el 73% de los proyectos a nivel mundial logran cumplir sus objetivos. O sea, por más que tengamos buenas prácticas, ¿cierto? Tenemos muchas oportunidades muchas oportunidades de mejora. Y estas son las organizaciones que han tenido y han trabajado. Ahora imagínense las organizaciones que no aplican mejores prácticas, ¿ok? Entonces es muy importante entender que de todos esos 48 trillones que hablamos ahorita de inversiones, el 73% de las organizaciones no lograron cumplir, metieron el dinero, pero no lograron cumplir el objetivo completo que necesitaban. Algo les faltó. Entonces hay oportunidades ahí. Pero lo siguiente, que también uno se preocupa y dice es, hombre, los proyectos que estamos haciendo en nuestras organizaciones, tras que el 73% de las veces, o sea, 1 de cada 7, ¿cierto? 7 de cada 10, perdón, logramos hacerlo. Entonces eso es como si en el área de la medicina uno dijera, pues de 10 operaciones, 7 me salieron bien, 3 no tan bien. Eso es preocupante, ¿no? Si lo pones en esa forma de verlo. Entonces tú dices, entonces no estamos tan bien, ¿verdad? Porque deberíamos ser como los médicos. 10 cirugías exitosas. Pero luego de eso, es como si las organizaciones que lo hicieron bien, adivina, no son constantes. Solo el 19% de las organizaciones que son realmente maduras son las que constantemente, entonces ahí es cuando yo les traigo el concepto. Ojo, no es hacer un proyecto bien una sola vez, es constantemente poder generar proyectos que generen valor, ¿ok? Entonces para eso hay método, para eso hay que ser bastante, digamos, ordenados
en la forma como gestionamos nuestros cambios, nuestros proyectos. Creo que ahorita habían mencionado esta frase, porque aquí viene el siguiente reto, el siguiente desafío, que es la tecnología, que es lo que nos trae acá también, ¿no? Y es, la información es la gasolina del siglo XXI, pero la analítica de datos es el motor de combustión. ¿Ok? Entonces, eso es clave, porque yo, ¿qué hago con los datos? No hago nada. Tengo que metérselos a una máquina para que eso comience a analizar y comience a producir valor. ¿Ok? Entonces, sí, hablamos ahorita de las 4 revoluciones industriales. Ya se habla de la 5ª revolución industrial, donde está ese momento clave. Y por eso es que decimos, yo creo que sí estamos llegando a esa, porque estamos en un momento importante en la tecnología que ha permitido que ahora haya esa simbiosis entre máquina y humano, ¿ya? Antes eran mucho más distantes. ¿Pero por qué? La tecnología, o sea, la IA, no es algo reciente, ¿cierto? No es algo reciente en que venimos trabajando en una tecnología que empezó hace muchos años, pero el nivel o el estándar que nos medíamos con esas inteligencias era qué tanto saben hacer lo que nosotros como humanos sabemos hacer. O sea, qué tanto se demoraban en aprender a escribir, qué tanto se demoraban en aprender a reconocer textos, reconocer imágenes, ¿cierto? Y resulta que todas esas capacidades que tenemos con humanos llegó en el 2020, ¿cierto? En el 2020, las tecnologías, las inteligencias artificiales, llegaron al punto de hacerlo mejor, igual o inclusive mejor que el humano. Ese fue el momento clave, ¿ya? Ese fue el momento disruptivo que estamos viviendo. Entonces, ahora viene el tema, ¿qué lo permitió? ¿Ya? Entonces, si me ayudas con el videíto, por favor. Entonces, ¿qué lo permitió? Un concepto muy clave. Esto, hagamos de cuenta que es un chip, ¿ok? Un chip, pero basado en tecnología de CPU, ¿ok? Entonces, aquí ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo, dándole una instrucción, procesándolo en un chip tipo CPU, donde píntame algo. Y lo hace bien, pintó un happy face. No hay lío. Pero lo hizo de manera secuencial. Lo hizo un poco de manera lenta, pero lo hizo bien. Ahora te están diciendo, ¿qué pasa si yo cambio la tecnología y presento un GPU? Entonces, NVIDIA, no sé si lo han escuchado, viene, te presenta y te dice, hey, esta es la analogía de un GPU comparado contra una CPU. Entonces, ¿qué va a hacer? A través de todos esos huequitos que están, les van a dar una sola tarea. Y dice, píntame algo. Y vamos a ver qué pinta, solo dándole una instrucción. Vamos a ver qué pasa. Conteo regresivo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Una sola instrucción. Vamos a verlo en cámara lenta. Pintó la Mona Lisa. Son pocas tareas. ¿Volvemos a la presentación? Gracias. Esa es la diferencia. Eso es lo que está permitiendo que las IA puedan hacer lo que están haciendo, ¿sí? O sea, no es que OpenAI hizo algo ellos solos. No, ellos se están apoyando en una tecnología, se están apoyando sobre todo en el concepto de cloud computing. Y en el concepto de los GPUs lograron a tener esa eficiencia, ¿cierto? Pocas tareas muy pequeñas enfocadas a dar un mejor rendimiento en las máquinas. Pero no solamente la tecnología es un reto, también la corrupción, la ética, ahora es un desafío que tenemos que tener más presentes que nunca. Entonces, Benjamin Franklin nos decía, se necesitan muchas buenas obras para forjar una buena reputación y una sola mala para destruirla.
Si no sabemos o si no tenemos un concepto, recordemos a Benjamin Franklin de qué es ética y qué es corrupción o qué es lo que la genera. Entonces, ya la pregunta es que siempre escuchamos la misma historia de que somos solo nosotros, ¿qué pasa en Colombia? ¿Por qué? Miren el mapa. Solamente lo que esté libre de corrupción, ¿cierto? Viene en el 100%. O sea, ¿qué ven ustedes amarillos en ese mapa? Puntico por allá, pequeño. Entonces, ¿alguien puede hacer la aseveración de que vivimos en un mundo corrupto? Sí. Tienes que aceptar esa realidad, ¿ya? Tienes que aceptar esa realidad, pero no te puedes quedar con eso. Tienes que vivir en el mundo. Eso es como decir, todos los días llueve en mi país. Pues sí, dale, sale y trabaja, sale y haz las cosas, ¿ya? Entonces, no nos quedemos con ese concepto. Es un desafío, hay que afrontarlo, ¿cierto? Pero ¿cómo lo afrontamos? Porque es que ahora no solamente es la ética empresarial, sino es la ética que le vamos a colocar a esa inteligencia artificial que vamos a desarrollar. Que estoy seguro que cada uno, como gestores de cambio, van a tener en sus organizaciones, ¿sí? Entonces, recordemos ¿qué es la ética empresarial? Es la aplicación de principios y estándares a las acciones y decisiones de las organizaciones en negocios y la conducta personal. Quiere decir que cada vez que yo voy a actuar, debo acordarme cuáles son esos principios y estándares que establecimos. Perfecto. Entonces, ahora entendiendo un poco qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es nueva, claramente no es nueva. Es un campo de estudio, es muy amplio y es una tecnología que se caracteriza por el desarrollo y el uso de máquinas capaces de realizar tareas que normalmente habrían requerido la inteligencia humana. Fondo económico. Entonces, bueno, aquí estaba la imagen, la había cambiado de punto. Y aquí yo les decía, es un viejo conocido, no es un viejo desconocido. La IA y la tecnología, los robots llevan años, pero aquí son las capacidades que les hablaba ahorita. Miren, la capacidad de escribir, la capacidad de reconocer un discurso, la capacidad de reconocer imágenes. Miren que cada vez fue más rápido. La pendiente que están viendo ahí cada vez fue mucho más fácil para las máquinas poderlo hacer. Pero a partir del 2000, como les digo, antecitos del 2020, 2021, fue cuando realmente tú decías, hey, esto puede hacerlo mejor inclusive que nosotros. ¿Ya? Porque ¿para qué se lo voy a dar a una máquina que lo hace igual que yo? Yo necesito algo que lo haga mejor que yo. ¿Listo? Entonces, nos lleva a pensar, oye, ¿cuál es mi rol entre máquina y humano? Entonces, no nos olvidemos del concepto RACI. ¿Okay? Y en el concepto RACI, yo como humano soy accountable, soy responsable. Por más que lo haga la máquina, yo soy responsable. El responsable eres tú. ¿Ok? Y la máquina es consultada. ¿Ok? Entonces, si tenemos ese concepto de quién hace qué, no nos vamos a perder. Yo soy responsable, tú eres responsable y la máquina que utilizamos la estamos consultando para que nos haga el trabajo en ciertas ocasiones mejor que nosotros, para ciertas tareas, y vamos a aprender cuáles son esas tareas. Pero para poder hablar este lenguaje de inteligencia artificial, y me gusta mucho que la universidad ya piensa en establecer para sus pregrados, para su formación, inclusive ojalá los colegios lo hicieran, de hablar el lenguaje que habla la inteligencia artificial. Y para eso necesitamos saber qué es un prompt. ¿Ok?
Entonces, los prompts es como nosotros le damos instrucciones a la inteligencia artificial. Entonces, en ese prompt, nosotros vamos a poder decirle cómo vamos a llegar al resultado que esperamos. ¿Ok? En ese prompt yo le voy a dar las instrucciones. ¿Y cómo es un enfoque? Yo les dejo aquí estrategias, buenas prácticas y reglas universales. Pero, ¿cuál es una estrategia? Un enfoque divergente y convergente, o sea, de lo amplio a lo pequeño. De luego, proveer un contexto. Porque yo no puedo decirle, hazme esto. Tengo que darle un contexto primero. Luego, dale ejemplos. ¿Ok? Luego, conversa. Dáselo conversado. No sean comandos lo que tú le tienes que entregar. Y por último, haz chequeo. Verifica. Inclusive pídele a la inteligencia artificial que verifique lo que tú le estás pidiendo que haga. ¿Okay? Entonces, en esas buenas prácticas, yo tengo que hacer adaptación de prompts. Tengo que ser claro. Yo tengo que limitar el alcance de la consulta. No hagas consultas tan amplias. ¿Ok? Y sobre todo, hay un concepto human in the loop approach. O sea, el humano siempre tiene que estar involucrado. El humano siempre tiene que estar verificando. ¿Qué debemos hacer? Cosas que debes hacer y cosas que no debes hacer. Para resumir lo que dice ahí, solamente utilízalo, ¿cierto? En actividades que generen valor, ¿cierto? En actividades que generen valor, síguelas haciendo tú. Pero en actividades que no te generen tanto valor, ponlos a la inteligencia artificial a que te ayude, a que seamos mejores. Automatiza tareas repetitivas. Toma decisiones informadas basando en alto volumen de dataset. No tienes alto volumen de datasets, de datos, no lo hagas. ¿Ok? Asegura un uso responsable y ético. La seguridad siempre va primero. ¿Ok? Eso es como volando un avión. Siempre tenemos que asegurar que la seguridad va primero. Mantener el humano en el ciclo, entrenarnos, capacitarnos, ¿cierto? Y cosas que no debemos hacer, debes siempre no entrenes a los modelos con información restringida porque le va a generar los famosos bias. No considera el potencial de consecuencias éticas. Lo que voy a poner ahí no pasa nada. No, sí pasa. Tiene consecuencias serias, tiene consecuencias reales. Yo les dejo ahí la presentación de los más que no puedes hacer, pero resalto los dos primeros. Herramientas muchas. Nos han presentado hasta buscadores de inteligencia artificial. Pero lo importante es el uso en la gerencia de proyectos. ¿Okay? Entonces, en el uso, las tareas que generan valor son construir equipo, generar compromiso en el equipo, construir relaciones con el equipo, controlar el proceso y gestionar los cambios. En esas actividades que generan valor, capacítate, hazlo tú, ¿cierto? En las actividades que no generen valor, comienza a utilizar hay actividades repetitivas. Si tienes mucho exceso de reportes, algo estás haciendo mal, ¿cierto? No manejes la data por silos. Ten solo que la inteligencia artificial te ayude a analizar todo esto. El uso múltiple de herramientas es importante. También acotarlo, tener todo centralizado para que en una sola herramienta puedas hacer análisis. Y sobre todo comunicación no oportuna. Casi llegando al final del proyecto me di cuenta que íbamos mal, ya no sirve de nada. ¿Okay? Tiene que ser más oportuno, tenemos que ser más oportunos en darnos cuenta que los datos estaban ahí. ¿Okay? Y ahora voy a mostrarles ejemplos de prompts. ¿Sí? De pronto, por efectos de tiempo, voy a tocar uno, capaz dos, de lo que es un prompt. De pronto, alce la mano quién le ha hecho un prompt a una inteligencia artificial. ¿Okay? ¿Quién de esos lo ha hecho tan extenso como este? Se baja bastante. Ustedes se vean, muchos alzaron la mano, pero ¿quién lo ha hecho tan extenso? Por eso es que es saber hacer el prompt, saber entender el prompt. Entonces, esto es un solo texto que le hice a ChatGPT 3.5 y le dije, hazme esto. Esto es basado en
hay personas que ya te están haciendo prompts plug and play. ¿Okay? O sea, ya tienen como un estándar. Aprovechense de eso, aprendan a escribir prompts bien hechos, pero el prompt bien hecho es: genérame un contexto, dame una información específica y dime cuál es el formato. Entonces, aquí yo lo que voy a decirle es: genérame una matriz de riesgos. No porque me va a hacer los riesgos de mi proyecto, es porque voy a comenzar a iterar, a analizar. Entonces le estoy diciendo: házmela. 30 segundos. Para el sector de telecomunicaciones, un proyecto de 5G, me sacó los nombres de los riesgos, yo le dije que quería una descripción, yo le dije que me diera un impacto y le dije que era una probabilidad. Hey, tengo la forma de comenzar a hacer un primer análisis con mi grupo y comenzar a iterar. Capaz itero más rápido. Pero estás tú metido ahí. Tú no estás diciendo después: no, este resultado a la organización, esta es la matriz de riesgos. No, esto no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo: estás generando un primer análisis, pero con un contexto. ¿Ok? Siguiente análisis. ¿A quién le pasa que tenga un acta de una reunión? Una transcripción enorme de ella. Pero yo puedo hacer un contexto y le digo una información específica. Le digo: con este texto completo de una transcripción de una reunión, por favor, genérame en este tipo de formato, ¿cierto?, un análisis y las siguientes acciones y las minutos de la reunión. 30 segundos después. Bueno, le tengo que meter la duración. También elaborada con IA, por cierto. Ellos mismos, yo le puse la instrucción: genérame una conversación, ¿cierto? Lo hizo muy bien. Y luego me entrega este resumen. ¿Cuánto le toma a un humano? Como 2 horas, escuchando, analizando, escribiendo, ¿cierto? Míralo acá. Ahora, ¿qué es la función? Revísalo. ¿Ok? Aquí la herramienta que también estoy utilizando fue ChatGPT. Bueno, no lo mencioné en el anterior. Es ChatGPT, pero hecho por PMI Infinity. PMI Infinity es una inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Donde, digamos, el término correcto es un Retrieval Augmentation, que le hizo el PMI con la información. Le dice: oye, los que trabajamos en proyectos, no vayas a ChatGPT a hacer estas consultas. ¿Por qué? Porque ChatGPT adivina, aprendió de todo lo que había en Internet, de todo. Y en Internet hay cosas buenas y hay cosas malas. Aprendió todo. En ese modelo que tiene el PMI, te dice yo te voy a enseñar lo que yo tengo. Tómalo. Entonces, solo te filtra todas las decisiones que te va a dar el PMI Infinity. Es basado en buenas prácticas. O sea, ya tienes algo avanzado en eso. Entonces es muy importante que los que somos gerentes de proyectos tengamos eso presente. Y por último, uno de los más difíciles que he visto es un framing de decisiones, un enmarcamiento de decisiones. Es plantear preguntas difíciles. Una pregunta que haría un dueño de una organización compleja, que sería: ¿cómo optimizar la selección de sitios de torres de 5G considerando factores como la densidad de población, la topografía, la interferencia y la rentabilidad para maximizar la cobertura y la eficiencia de la red? Tremendo problemón que tenemos. Le doy un contexto, le digo formato, y aquí les recomiendo, porque hay unas herramientas de inteligencia artificial más eficientes en unas cosas que en otras. Aquí Gemini es el antiguo BART, ¿okay?, de Google. Es increíble para eso. Es increíble para eso. La capacidad que tiene de darte alternativas. En 30 segundos, ChatGPT te da una alternativa. En 30 segundos, Gemini te da 3 alternativas. ¿Ya? Tú mismo las vas curando, tú mismo las vas analizando. Y aquí yo lo que le dije fue: mira, por favor, descomponme esa pregunta. Ese es el framing de problemas difíciles. Tú no te puedes comer el elefante completo, lo tienes que ir comiendo por mordiscos. Y estos son los mordiscos para poder responder esa pregunta. ¿Ya? Entonces, llegar a este análisis por lo menos es un punto de partida para reuniones estratégicas, para reuniones gerenciales. ¿Ok? Y podemos seguirlo aplicando en nuestras organizaciones de esta manera: matrices de riesgos,
porque una tarea puede ser una tarea repetitiva. También el tema de reuniones, todos los días tenemos reuniones. Y además, ¿cómo hacemos nosotros para hacer algo más difícil todavía, que es ayudarnos a tomar buenas decisiones? Tim Cook dice, lo que todos tenemos que hacer es asegurarnos que estamos usando la IA de manera que sea de beneficio para la humanidad, no en detrimento de ella. Esto puede salir mal, pero yo creo que va a salir bien. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Recuerden la ética, recuerden los desafíos que hablamos. ¿Ok? Y unas conclusiones. Esto es una historia que ya conocemos. Esto ya ha pasado. Los cambios tecnológicos han estado presentes con la humanidad y los profesores de matemáticas hacían protestas por el uso de calculadoras. Eso es normal. O también cuando decía que el Internet, no perdamos el tiempo con el Internet. Por acá salió diciéndonos Gartner, famoso consultor, diciendo que el 80% de los trabajos de gerencia de proyectos van a terminar o van a desaparecer en el 2023. 2019 sacó esto. Años después dijeron, hey, no era tan así. ¿Ya? Pero entonces, ojo con eso. Ya lo hemos vivido, recuerden el pasado. ¿Ok? ¿Qué es lo que es nuestro nuevo rol? Entender que vivimos y nos tenemos que enfocar en la complejidad. Nos tenemos que enfocar en dónde está el valor. Un líder que ayuda a su equipo a generar valor. No un líder que genera órdenes para que otros generen el valor. ¿Ok? Eso es clave. Ese es el rol que tenemos que aprender. Dentro del triángulo de mejores, o sea, de prácticas que tenemos que tener, o ways of working, power skills y business acumen, cada vez es más importante tener power skills. Power skills son los soft skills que tenemos que tener todos. Y ahora tenemos que centrarnos en saber comunicar, saber resolver problemas y de manera colaborativa. Finalmente, les digo, las herramientas pueden automatizar inclusive procesos malos. No es la herramienta, son los procesos. ¿Qué procesos tenemos hoy en día en nuestras organizaciones? No te preocupes si no has aplicado la IA. Ocúpate de iniciar conversaciones de IA en tu organización. Si no lo has hecho, no pasa nada. Pero comienza a hablar, sal de aquí y comienza a hablar el lunes en tu organización de esto. Somos gestores de cambio y como gestores de cambio, el Project Management es el llamado a poder generar esos cambios en nuestras organizaciones. Entonces, los invito a pensar, los invito a hacerme preguntas y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.